Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Mi nombre es Luz María Saucedo y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. El tema que tocaremos en esta ocasión es la Ley General de Víctimas, y para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Rigoberto Ortiz Treviño, quien es profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Rigoberto, bienvenido, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ti, Luzma, gracias por la invitación. Rigoberto, si te parece bien, vamos a hablar un poquito de antecedentes. Esta es una ley que ya tiene sus años, pero que se ha reformado de manera sustantiva en varias ocasiones. Pero quisiera que habláramos de por qué fue necesario crear una ley especial para las víctimas, para la atención de víctimas. Bien, esta ley proviene de una iniciativa de abril del año 2012. Si todos recordamos el contexto mediático, el contexto sociológico, es que había muchas víctimas del crimen organizado en esa serie de políticas públicas que se emprendieron como combate frontal a este tipo de delincuencia. Y hay que recordar que hubo movimientos ciudadanos que levantaron la voz en pos de un México en paz, sobre todo con este poeta, Javier Sicilia, que había liderado una serie de marchas a lo largo de la República, incluso en los Estados Unidos de América. Y bueno, hubo una reacción del gobierno federal, en ese entonces encabezado por el presidente Felipe Calderón, estableciendo una subprocuraduría, que era el programa Pro Víctima, dentro de la Procuraduría General de la República. Pero no había sido suficiente. Entonces, la sociedad civil estuvo coadyuvando con la presentación de una iniciativa de toda una ley que implicase un sistema de atención a las víctimas por todo lo que estaba sucediendo. Cabe decir, no solamente víctimas de los delitos, sino también de violaciones a los derechos humanos. Finalmente, ya en el año de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto presenta la iniciativa. Aunque había muchas críticas a la misma, esto obedeció sobre todo a un gesto de sensibilidad para con las víctimas. Sin embargo, a los pocos meses de una vez aprobada y promulgada la respectiva nueva ley, tuvo que volver a reformarse, ¿no? Y recientemente, apenas en enero de este año, hemos tenido un paquete de reformas considerables también. Rigoberto, antes de empezar a hablar de las reformas y del contenido de la ley, también en cómo funcionó estos 3-4 años que estuvo funcionando ya la Comisión Ejecutiva, por ejemplo, de Atención a Víctimas, tengo una pregunta. ¿De verdad los esfuerzos por cuidar los derechos humanos de la víctima nacen en 2012 o sí se remontan un poquito más atrás? Porque me parece también increíble, bueno, las víctimas existen, ¿no? Desde siempre, y me parece que es muy nuevo que se preocupen por los derechos de las víctimas desde el 2012. ¿Existe algún otro antecedente? Sí que lo hay. En 1993 hubo una reforma en la Constitución, en el artículo 20. Por cierto, bueno, nada más recordar, ¿no?, que anteayer se conmemoraban los 100 años de nuestra Constitución y muchos criticaban de que han pasado prácticamente casi 700 reformas en la misma. Lo que sucede es que es una Constitución que ha sobrevivido al tiempo y el derecho tiene que adecuarse a los hechos. Por tanto, la Constitución ha tenido que obedecer a la transformación de realidades que no eran las mismas de 1917. Pero esto viene a cuento por lo siguiente. 1917, en cuanto al reconocimiento de una serie de derechos que se conocían como garantías individuales, era una réplica de la Constitución de 1857, pero que solamente eran derechos del indiciado, del procesado, omitiendo a la víctima. Y hasta 1993 se añadió al artículo 20, obedeciendo una serie de reglas que aparecían en los años 80 en Naciones Unidas, una serie de derechos como contar con asesoría jurídica, tener cierta voz dentro del proceso, tener mayor atención con la reparación del daño cometido por el delincuente, pero realmente aquello era algo muy incipiente, muy tenue, hasta el año 2008, cuando se da esa famosa reforma que ha implicado toda esta implementación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial,
Y ahí se hace ya un apartado con un catalogado mucho más rico de los derechos de la víctima. En este orden de ideas, pues basta agregar que en el año 2011 tuvimos el pleno reconocimiento de los derechos humanos, no solamente los contenidos dentro de la Constitución, sino los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Esto con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y por lo tanto hay mayores exigencias para con los derechos de las víctimas. Para ti, ¿cuáles son los beneficios de que estos derechos de las víctimas sean cuidados y velados por una ley? Bueno, el derecho tiene que especializarse para poder atender materias concretas. Y en este caso sí convenía atender la posición de la víctima, porque, por ejemplo, existe una ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esta ley tiene todo un procedimiento para la queja, para cómo debe de emitirse una recomendación. Pero las víctimas siempre han quedado como en un segundo plano. Y luego también sucede esta problemática que se conoce como doble victimización, en la cual a lo mejor para la víctima que de por sí ha padecido o una violación de derechos humanos o un delito, pues requiere de una atención especializada, requiere de mayor sensibilidad, de autoridades especialistas, en tener esa empatía para con la persona que ha padecido, repito, o una violación de derechos humanos o un delito. Y por lo tanto, bueno, pues el derecho tiene que atender estas circunstancias específicas con normas ad hoc. Rigoberto, ¿te parece bien? Vamos a hablar de la ley, cómo estuvo funcionando hasta enero, ¿no? de este año. Esta ley, desde sus inicios, fue muy criticada. Decía que era una ley muy ambiciosa. Ya hablábamos de que se tuvo que también hacer algunos ajustes como que en un tiempo muy pronto de su recién lanzamiento, bueno, de cuando la decretaron. Platícame, ¿cuáles eran las novedades de esta ley? Bueno, la ley tenía tres cosas muy interesantes. En principio habla de la reparación integral de la víctima, que yo creo que esto es el quid, porque en términos jurídicos, vamos a llamarle clásicos, o sea, del derecho de siempre, se hablaba de la mera indemnización, que no es otra cosa más que una reparación en términos pecuniarios, el pago de los daños y perjuicios, del menoscabo patrimonial que padeció la víctima, o bien las víctimas próximas a ella, es decir, los deudos familiares en caso de que haya perdido la vida la persona, y el pago de los perjuicios, que es lo que se conoce como la pérdida de la ganancia lícita. Pero vamos, esto es tan clásico que viene hasta del derecho romano, y era una forma de generar obligaciones, es decir, relaciones jurídicas. Pero la reparación integral va mucho más allá de esto, porque no solamente somos pesos y centavos, ¿no? La persona humana es digna. Entonces, uno de los ingredientes que tuvo a bien tener esta nueva ley era este enfoque en la persona, en su dignidad, en su valía per se, acorde a titular y fundamento de todos y cada uno de los derechos humanos. Por lo tanto, la reparación integral pues no solamente atiende al aspecto pecuniario, sino también a la reconciliación, a la reparación del tejido social, a la atención psicológica, al acompañamiento jurídico, y algo que además pues no es una cuestión que se extinga en una semana, sino que puede quizá requerir de toda la vida. Lo segundo es que... Si me permites, quisiera que profundizáramos en este concepto de reparación integral del daño. ¿Tú consideras que se pudo dar o se puede dar la reparación integral del daño para las víctimas? Pues ahí tenemos una tarea pendiente. No solamente Naciones Unidas nos exige, como decíamos, en virtud de la reforma del artículo 1 constitucional en 2011, sino también por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo en este caso la más destacada la del caso de Rosendo Radilla versus el Estado mexicano. Ella aparecía, por ejemplo, la restitución del nombre de don Rosendo y la búsqueda hasta las últimas consecuencias en caso de que hubiese un cuerpo, ya que es una desaparición forzada en los años 70, y un resarcimiento de las condiciones históricas
para evitar que se criminalizara esa figura y en cambio pues se reivindicara al buen hombre. Bueno, esa sentencia, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno, en el verano de 2011, se dio la tarea de estudiar cómo ejecutarla, pues tiene todavía bastante tela donde cortarle. Esto no ha concluido. Y es el caso de Rosendo Radilla, pero en los 70s, pues la CNDH documentó alrededor de unos 500 casos de desapariciones que en este caso son perpetradas por el propio Estado, ya fuera por la Secretaría de Defensa Nacional o en ese entonces la Dirección Federal de Seguridad. Y como vemos, pues hay muchísimos casos que se quedaron en el tintero. Entonces, hablamos de ahí una de las tantas tareas pendientes, porque en el actual régimen, pues hay un sinnúmero de casos, algunos muy mediáticos, como puede ser el de Ayotzinapa, o el de Tlatlaya, o Nochistlán recientemente, que pues siguen acumulando pues estas tareas pendientes, ¿no? Y tenemos alguna noticia de cómo, fueron los resultados de estos 4 años con esta ley general de atención a víctimas de la reparación integral del daño. O sea, hay víctimas a las que se les realizó, o sea, se les dio la reparación integral del daño, que quedaron satisfechas. Vamos a decir que sí hay historias de éxito, pero de los casos más mediáticos no. Muchas veces lo que se argumentaba es que no había fondos suficientes o que no ha habido la coordinación adecuada en el sistema nacional, porque implica además una coordinación de los 3 niveles de gobierno y de una serie de organismos e instituciones que tienen que coadyuvar entre sí y por lo tanto tienen que celebrar convenios de colaboración para poder llevar a cabo las indagatorias respectivas, porque no solamente es el establecimiento de montos, sino también la demostración de que así sucedieron las cosas. Digo, en el caso de las víctimas, nunca se les obliga a que ellas tengan que demostrar que lo son. Recuerdo que había una iniciativa reciente para una nueva ley general para prevenir y sancionar la tortura. Bueno, para ser más precisos, una ley nacional. Y aparecían las presuntas víctimas. Bueno, esto no es correcto. Con las víctimas siempre hay buena fe y se asume que tienen esa condición. Sin embargo, pues sí tiene que haber indagatorias para saber cuáles son los requerimientos específicamente por el caso por el cual se llegó a victimizar a esa persona. Y esto implica además personal especializado. Por ejemplo, para investigar un caso de tortura, pues se requieren peritos para echar a andar el protocolo de Estambul. O, por ejemplo, si hay un shock postraumático, pues la atención psicológica y psiquiátrica requerida. O centros especializados para la atención a la justicia de mujeres. Ya sabemos que siempre en el caso de que una mujer ve violentada su integridad sexual, pues muchas veces no hay solo una doble, sino a veces hasta una triple victimización. Entonces, son muchos eslabones donde se tiene que tejer fino, donde pues ha hecho falta y atender esos detalles, ¿no? Bueno, esto en cuanto a reparación del daño, pero me hablabas de 3 puntos principales de esta Ley General de Víctimas del 2013. ¿Cuál sería el siguiente? El otro, bueno, pues la existencia de ese fondo, es decir, que se iba a destinar recursos públicos justamente para atender a las víctimas. Y una tercera cuestión, que habría un organismo especializado, un organismo que tendría la intención de ser un órgano ciudadano, es decir, una representación de la sociedad para atender justamente estos reclamos. ¿Y estamos hablando de qué organismo? Bueno, pues estamos hablando de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Entonces se crea, bueno, el concepto de reparación integral del daño, se crea el Fondo de Apoyo a las Víctimas, no tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Sí. Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿cuál era la función principal de la comisión en este tiempo, en sus inicios? Mira, se buscaba que atendiese justamente este fondo, que coordinase una relación con una junta de gobierno en donde se involucran otros actores de este sistema nacional y también llevar a cabo un registro, ese sería el último elemento, un registro de víctimas. Esto del registro sobre todo obedece a lo que decíamos hace unos minutos, el seguimiento de cada caso. Porque aquí no es que se dicte una sentencia, como en el caso de un juicio civil en el cual pues, se desahucia a una persona que no pagó su renta y se le desaloja del inmueble y se acabó el asunto, ¿no? Sino aquí tiene que haber siempre una continuidad, puesto que
requería a lo mejor de una alta médica, o a lo mejor esta persona ya tiene un daño irreparable psíquico o físico y requiere de atención para una rehabilitación corporal, etcétera, ¿no? Entonces, esta comisión pues atendería a estos tres ángulos, ¿no? Y por otro lado, pues canalizar las quejas, evidentemente, y tener esa especie de comunicación interinstitucional con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y eventualmente Fiscalía, etcétera, etcétera. Si te parece bien, Rigoberto, tenemos que hacer una pausa, pero de regreso podemos platicar de, bueno, cuáles fueron las fallas en esta primera etapa de esta ley, por qué hubo la necesidad de reformarla, ¿no? Pero tenemos que hacer una pausa y volviendo nos platicas. Al auditorio, por favor, quédense con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo de todo el programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de la Ley General de Víctimas y nos acompaña el doctor Rigoberto Ortiz, quien es profesor investigador del INACIPE, para hablarnos de este tema. Rigoberto, en el primer bloque ya hacíamos como un breve recuento de los antecedentes de cuál era el papel de las víctimas, cuándo se empieza a preocupar el Estado por las víctimas y de los derechos de las víctimas. También hablamos de la Ley General de Víctimas que sale en 2013 y de cuáles eran sus puntos torales. Ahora me gustaría que habláramos, si te parece bien, de qué fue lo que falló, por qué hubo que hacer una reforma a la Ley General de Víctimas, esta reciente reforma que se publica el 4 de enero del 2017, es muy, muy reciente, pero ¿qué fue lo que falló en la anterior ley o en el anterior pues, sistema? Porque también existía el Sistema Integral de Atención a Víctimas. Exactamente. Pues mira, la primera cuestión es quizá un poco de teoría del derecho, pero que tiene que ver con la práctica, me explico. En teoría del derecho, uno de los grandes consejos es que mientras menos se regulen las cosas, mejor. Es decir, las leyes tienen que ser amables en última instancia para con los usuarios. Y puestos en esta perspectiva, hay que facilitar el camino para quien acude a la justicia. De hecho, otro de los puntos torales, a la luz del espíritu de la ley, es el acceso de las víctimas a la justicia, que va también de la mano con esta ganancia de involucrarlas en los juicios del nuevo sistema de justicia penal, donde pues ellas incluso puedan recurrir a actos del Ministerio Público, cuenten con un asesor jurídico, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos una norma con demasiados contenidos, lo que estamos creando es una especie de carrera de obstáculos que, lejos de facilitar este acceso a la justicia, pues pareciera que en cambio está haciendo todo lo contrario, ¿no? De alguna manera eso fue el primer factor. Era una ley demasiado robusta para algo que tiene que atenderse con expeditud. Algo parecido le ha sucedido, por ejemplo, al juicio de amparo. Cuando he dado clases de historia del juicio de amparo y hablo de las leyes del siglo XIX, las leyes que hicieron gente como Ignacio Vallarta o Mariano Otero, pues los alumnos se divierten viendo que no pasaban de 30 artículos y que aún en el siglo XIX, con las dificultades de comunicación, se resolvían amparos contra penas de muerte en 2 meses.
y se detenían penas de muerte y fusilamientos en tiempos de Porfirio Díaz. Hoy en día, pues, hay veces que para tener la satisfacción del amparo nos llevamos años. Y de alguna manera esta ley que buscaba una satisfacción inmediata, porque las víctimas no pueden esperar, pues resultó con una serie de trabucos, ¿no? De hecho, eso era una de las críticas que se tenía, ¿no? Que era muy complicado y muy burocrático poder tener acceso a, por ejemplo, al fondo de apoyo de las víctimas. Entonces, bueno, esta es una de las críticas principales. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Estoy de acuerdo, aunque digamos que la comisión, como órgano con personalidad jurídica propia, en fin, no es tan robusta en comparación con otras instituciones. Sin embargo, bueno, pues sí, los procedimientos no favorecían, ¿no? Y también hay otro aspecto que tiene que atenderse. Tenemos complejidad en México para trabajar con órganos colegiados. Hay un caso similar que sucedió en el estado de Chiapas, donde se había hecho un Consejo Estatal de Derechos Humanos, que en vez de ser unipersonal como son todos los ombudsman, en este caso eran 5, y llegar a un acuerdo entre los 5, pues era muy complicado. ¿Por qué? A veces por la condición humana, el querer imponer las propias opiniones, a veces el protagonismo, en fin, cualquier tentación, ¿no?, que puede recurrir el propio yo. Y creo que una de las situaciones que también afectaron en la operatividad de la comisión, pues fue el propio colegio, donde había personalidades tan divergentes, ¿no? Y el último aspecto que le criticaría fue la falta de especialistas. Estamos en trance de formarlos. Y es natural que en un proceso de formación pues haya ensayo y error. Claro, Rigoberto, si te parece bien, vamos a hablar algunos de las reformas, de los cambios que se tuvieron en esta Ley General de Víctimas. ¿Podríamos hablar de cuáles fueron, por ejemplo, las principales reformas en materia de apoyo para las víctimas? Esto también tiene que ver mucho con el fondo y con la accesibilidad del fondo. Exactamente. Mira, en principio, pues hay que adelgazar, ¿no? Se buscó someter a un buen régimen de adelgazamiento a esto que hemos hablado. Y lo que más se ha enfocado mediáticamente ha sido la reducción del colegio, de la Comisión de Atención a Víctimas, a una persona. Una de las reformas que se hacen, por ejemplo, es en materia de apoyo y reparación integral inmediata para garantizar, y vienen aspectos muy delimitados, ¿no? Aseo personal, alimentación, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio a las víctimas. ¿Qué opinas y qué tan viable sea de que se puedan proporcionar todos estos tipos de apoyo a las víctimas y en tiempo, pues en un tiempo prudente, ¿no? Así es. Como decíamos, las víctimas no pueden esperar, como tampoco cualquier reclamo de un derecho elemental de la persona. Aquí lo preocupante es que estamos en una situación presupuestal de alarma. El año 2017 no lo iniciamos con optimismo, porque tuvo que haber recortes presupuestales muy serios. Y digo esto porque estas medidas de atención inmediata requieren de presupuesto. Requieres el presupuesto para pagar médicos, para pagar enfermeras, para pagar psicólogos, para pagar psiquiatras, para pagar a cualquier especialista que atienda a la víctima en ese tipo de situaciones. Entonces, en este inicio de año de 2017, pues ya, como tú lo dices, iniciamos con un recorte presupuestal. Estamos en una etapa de justo ajustarnos el cinturón en el Estado. Pero sí se cuenta y se previó el fondo de ayuda para las víctimas. ¿Qué tan grande es el presupuesto que se tiene para apoyo a las víctimas? Porque pues por la cantidad de víctimas que hay en nuestro país, pues tendría que ser una cifra bastante grande. Pues no te puedo decir la cifra exacta, pero sí puedo decir que las críticas, como siempre, es que dicen que no es suficiente. Normalmente cuando hay recortes presupuestales,
La justicia, donde va también de la mano de esto, aunque no forma parte del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales locales, pero suele ser uno de los rubros que se castigan. Hay otros derechos que quizá el Estado prioriza. Por ejemplo, si nos damos cuenta, pues no hubo gasolinazo, como se preveía para inicios de este mes. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tuvo que destinar algún recurso para ello. También vemos que hay un montón de instituciones que no están teniendo contrataciones de servidores públicos. Y con esto podríamos ir enunciando que pues, ha tenido que haber reajustes de los recursos que se han etiquetado para determinados fines presupuestales. Pero sí se contempló el fondo. Pero sí se contempló. Otro de las reformas habla de que las víctimas de delitos que atenten contra la vida tendrán derecho a asistencia médica y psicológica especializada. Hace un rato hablábamos de asistencia médica y psicológica de emergencia, pero aquí es especializada para quienes fueron víctimas de delitos que atenten contra la vida. Y también habla de que si la autoridad no puede otorgar este servicio, tendrá que cubrir los gastos de un centro privado con este fondo. Esta es una de las grandes novedades que se tienen acerca de esta ley y que tienen que ver con el apoyo a las víctimas. Pues con este antecedente que nos das de que pues el fondo o las críticas que se han hecho es que el fondo no será suficiente, pues me parece que esta reforma pues ha incrementado los destinos de este fondo. ¿Qué piensas al respecto? Aquí tiene que haber rediseño y me refiero sobre todo en esto que tal reingeniería tiene que involucrar también al sector privado, porque va a haber subrogaciones necesariamente, ¿no? Para que alguien pueda ser atendido por especialistas que practican por cuenta propia o que se encuentran en estas grandes redes de hospitales, de particulares. Por ejemplo, de los especialistas que habla esta ley, ¿son especialistas que se encuentran dentro de la Comisión Ejecutiva o dentro del sistema integral o no? Pues tendrías que agarrarlos de todas partes. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene peritos en protocolo de Estambul para poder investigar si hubo o no una tortura. Y a veces son como itinerantes, es decir, están recorriendo comisiones estatales porque no hay en ellas el perito que tenga que hacer ese trabajo con una certificación previa, de tal suerte que su dictamen sea válido. De alguna manera así va a funcionar esto. Es decir, tendremos que echar mano de lo que hay, en donde haya. Y también tendremos que pensar en un proceso a largo plazo de ir formando para evitar esta dispersión que se está dando en la realidad. Rigoberto, por último, de estos puntos que estoy hablando acerca del apoyo a las víctimas, no es que sea el último de las reformas o el único punto que queda por hablar, pero sí uno de los que me pareció más importante es que este fondo de apoyo ya no será únicamente como se planteaba anteriormente para víctimas de delitos graves o de violaciones graves a los derechos humanos, sino también podrá ser utilizado para delitos del foro común, ¿no? Bueno, se sabe que el gran volumen de los delitos en nuestro país son delitos del foro común. Entonces, pues esto todavía implica un reto mayor para el fondo y para quienes operan en el fondo, en este caso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Cuáles son los pros y los contras de que también este fondo pueda ayudar a reparar el daño de víctimas de delitos del foro común? Bien, es importantísimo porque no podía haber víctimas de primera o víctimas de segunda, ¿no? Esto desde una perspectiva sociológica. Pero también hay otra cosa que es muy interesante sobre esta ley. Fíjate la denominación, ley general. Y la tendencia actual es hablar de leyes nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una mayor dinámica de colaboración del Pacto Federal entre, valga la redundancia, la Federación y los otros dos niveles de gobierno. Eso se ha hecho para acceso a la información, INAI, se ha hecho para efectos electorales, el Instituto Nacional Electoral, y se ha hecho también en la propia justicia penal. Hay todo un Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que a esta ley le falta cuajar en este terreno para que este mecanismo esté perfectamente aceitado
y realmente se pueda atender a los reclamos de los 3 niveles de gobierno. Es muy difícil la coordinación, federación, estados, ni qué decir municipios, o ahora esta entidad federativa que ahora celebra su nueva constitución, que es la Ciudad de México. Entonces creo que aquí hay un pendiente legislativo muy importante. Bueno, yo también quisiera que habláramos como siguiente punto y después, posteriormente, se relacionará también con este tema del fondo, acerca de cómo cambia o cuáles son los cambios en cuanto al funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las comisiones estatales de atención a víctimas. Si quieres, podemos empezar a hablar de la integración. Ya nos hablabas de que uno de los puntos débiles de la ley en un inicio era que la comisión estaba conformada por un órgano colegiado. Y en esta reforma se establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estará compuesta por un comisionado ejecutivo, que será solamente una persona, también por una junta de gobierno y por una asamblea consultiva. Platícanos un poquito acerca de, bueno, ¿quién será este comisionado? Aún no tenemos comisionado. ¿Quién será el comisionado ejecutivo? ¿Cuál será el perfil y quién lo elige? Y también de cuáles serán las funciones de la Junta de Gobierno y por quién será integrada y de esta asamblea consultiva. Bien, pues en el caso de, vamos a llamarle entre comillas el titular, el comisionado ejecutivo, pues hay un perfil claramente delimitado en el artículo 86 de la ley, donde dice que tiene que tener 2 años de experiencia, de conocimiento, al menos desde una perspectiva, si lo queremos ver así, académica o científica en torno a la materia. Es decir, hablaríamos de alguien muy familiarizado o involucrado con el derecho victimal. Habla de que tiene que tener un título profesional. No está diciendo que tenga que ser exclusivamente un abogado. Puede ser quizá un sociólogo, puede ser un psicólogo, una psicóloga, en fin, lo que importante es que sí tenga un título universitario. Y también que no haya desempeñado ningún cargo partidista, porque repito, la idea original, desde que estuvo esta ley en 2013, es que fuese un órgano ciudadano y no partidizado. Y de alguna manera también de las críticas que se hicieron al colegio, es que había cuotas partidarias o presiones partidarias. Y en este caso lo que se busca es que el comisionado ejecutivo pues se encuentre al margen de eso. Sin embargo, me atrevo a decir que lo más importante, de hecho no lo puede contener propiamente una ley, sino eso lo tiene que valorar el Senado de la República, que es ante quien va a presentar el Ejecutivo así se escoge al comisionado. O sea, el presidente propone. Es valorado también, hablan de una colectividad victimal o algo así, un término parecido. Que representan a la sociedad civil organizada. Y después el Senado lo tiene que ratificar por lo menos 2/3 partes. Exactamente. Dos terceras partes. Esto en cuanto al comisionado. ¿Quiénes integran la Junta de Gobierno de esta comisión ejecutiva? Bueno, la Junta de Gobierno tiene representantes de secretarías de Estado. Hay un representante de la Secretaría de Gobernación, que de hecho es quien la preside, un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, 4 representantes de la Asamblea Consultiva, que están designados por la misma, y el titular de la Comisión Ejecutiva. Ok, y por último nos queda la Asamblea Consultiva, que bueno, ya vemos que también es parte de la Junta de Gobierno, que hay 4 representantes de la Asamblea Consultiva en la Junta de Gobierno, pero ¿quién es esta Asamblea Consultiva y cuál es su función? Es un órgano muy parecido, muy análogo al Consejo Consultivo que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o los ombudsman locales. Es decir, como su nombre lo dice, se trata de especialistas o de representantes de la sociedad que gozan de un prestigio de tal suerte que le dan un soporte de autoridad moral y de credibilidad ahora al titular unipersonal. A menudo pues es gente seleccionada de la sociedad civil por su perfil, por su prestigio, por su buena fama, por su compromiso social. Esto es muy importante, ¿no? Porque entonces la sociedad civil está incluida en este proceso y en en este sistema integral de atención a víctimas. Rigoberto, pues hasta aquí en cuanto a la estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero quisiera que
siguiéramos hablando de estas reformas, pero por lo pronto tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. También les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de la Ley General de Víctimas y en específico estamos hablando de esta reciente reforma a la ley que se promulgó en el 4 de enero de 2017. Rigoberto, ya hablábamos de algunos de los puntos específicos que cambian en esta ley, ¿no? Quisiera que también habláramos de que en esta nueva norma también se introduce el concepto del interés superior de la niñez. Eso es una como de las novedades de la reforma a esta ley. ¿A qué se debe y cuál es la relevancia de que se introduzca este concepto en la Ley General de Víctimas? Es una novedad y un acierto. Hay que recordar que ya hace casi un par de años también fue promulgada una ley nacional sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y es que México se había quedado corto con las exigencias, de nuevo, del derecho internacional, en específico la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En este sentido, bueno, pues los niños también son victimizados, desafortunadamente, ¿no? El Sistema Nacional para la Familia, pues, coadyuva en esto, pero hacía falta, como decíamos al principio, una especialización en atención al niño que se ha visto en condición de víctima, ya sea por la comisión de un delito o por la violación de un derecho humano. Y en este orden de ideas, bueno, pues el conjunto de derechos humanos del niño es lo que conocemos como interés superior de la niñez. Un conjunto de derechos, como puede ser el derecho a los alimentos, el derecho a la educación, el derecho incluso a la libertad de expresión, incluso hasta la libertad religiosa, a la libertad de tránsito, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la imagen. Podemos ver en los medios que ya no se ven los rostros de los niños cuando están involucrados en algún suceso. ¿Por qué? Porque se protege la integridad del mismo, se protege la integridad del menor. Y bueno, pues evitar que esta exposición mediática se dé es uno de los grandes logros de esta reivindicación de los derechos de la niñez. Rigoberto, otro de los puntos que cambian en esta reforma es que se establece que todos los estados deberán de tener una comisión estatal de atención a víctimas. Era una de las críticas que se hacía, ¿no? Que no se había logrado tener comisiones estatales. No todos los estados tenían, la verdad no recuerdo qué número de estados tenían, pero había algunos estados que sí tenían, pero pues nada más estaba el comisionado, ¿no? O sea, en realidad no era funcional. ¿Qué sucede ahora con este cambio y qué sucede también con los presupuestos? Creo que también tiene que haber un fondo estatal. Entonces, platícame un poquito acerca de esto. Sí, de alguna manera ya lo adelantábamos a hablar también de que el fondo puede satisfacer a víctimas del fuero común, que a fin de cuentas es el fuero local. Aquí el problema es que en este pacto federal tan peculiar que tenemos en México, cuando se empezó a permitirle más autonomía a los gobernadores, pues también empezamos a ver que llegó a haber una serie de abusos en los gobiernos locales, de tal suerte que hoy en día pues tenemos a muchos exgobernadores pues prófugos de la justicia.
Lo que quiero decir es que esto pues, ha impedido que haya la voluntad política para instrumentalizar estos órganos especializados de atención a víctimas, como también los propios órganos especializados para el conocimiento de violaciones a los derechos humanos, es decir, los ombudsman locales, e incluso en el entramado tan complejo de la implementación del sistema de justicia penal acusatoria adversarial. Es decir, hay desfases muy considerables entre estados, ¿no? Entonces, la coordinación que tendrá que haber del sistema nacional tendrá que ser muy cuidadosa conforme cómo se etiquetan y se destinan estos gastos, puesto que uno de los principios que hay también entre las reformas es la transparencia en el destino de este dinero, de estos fondos, para efecto de la atención a las víctimas. ¿Y los estados tendrán que asignar de su presupuesto algún monto para un fondo de apoyo estatal? Así es. Y ya en caso de que no, pues será el fondo ya federal. Subsidiariamente actúa la federación, exactamente. ¿Por qué ahora sí se va a lograr? O sea, si en 3 o 4 años no se logró que todos los estados tuvieran comisiones estatales de atención a víctimas, ¿por qué con esta reforma sí se va a lograr? Y que además les han puesto un plazo de más o menos 90 días, ¿no? Bueno, vamos a ver si se logra. Como decía mi abuela, más vale tarde que nunca, ¿no? La reforma, por ejemplo, de derechos humanos de 2011, pues tardó mucho tiempo en llegar, pero llegó, ¿no? En este caso, pues tenía que atenderse esto. Y como decía hace unos segundos, todavía le veo ese detallito a la ley de que debe ser una ley nacional y no una mera ley general. Es decir, todavía poderle dar el engranaje más adecuado al Pacto Federal para el funcionamiento en la coordinación de los 3 niveles de gobierno. Pero pues hay que dar un paso a la vez, y lo importante es que al menos hay una decisión de que se dé. Rigoberto, platiquemos un poquito acerca de la figura del asesor jurídico de la víctima. Y esto nos hace relacionar esta ley de atención a víctimas con la reforma al sistema de justicia penal. ¿Qué es lo que sucede con la figura del asesor jurídico de la víctima? ¿Está contemplada en esta ley de víctimas? Así es. Es decir, tiene todo un capítulo específico para ello. Incluso la propia SEAP ha tenido pues bastante actividad en la formación de los asesores. Ha sido muy proactiva en esta tarea, pero es una figura que viene de aquella reforma de 1993, donde por vez primera se habla en el artículo 20 constitucional de las víctimas. Evidentemente, pues la mención era de 2 líneas y requería ser apuntalado. En la reforma de junio de 2008, la histórica reforma por la cual se da este giro de 180 grados y de nuestro sistema tradicional se da esta transformación al sistema acusatorio adversarial, que en ese entonces mediáticamente se ve la gente con la finta, ¿no?, de que eran solamente los juicios orales, pero era mucho más que eso. Pues el asesor jurídico tiene un papel muy importante. ¿Cuál es su tarea fundamental? Es el acompañante de la víctima. Es el abogado de la víctima, pero no es un abogado común y corriente. Es un abogado que debe ser sensible, empático, atento a todo el conjunto de derechos de la víctima. ¿Todos los asesores jurídicos de la víctima están adscritos a la comisión o deberían de estar adscritos a las comisiones estatales en su caso? Así es, dependiendo de la competencia deben estar adscritos. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier abogado, sino requiere una serie de cualificaciones. Hoy en día pues están buscando no solamente diplomados, sino también que haya especialidades, que haya una tarea académica formativa sólida, que no se limite a una mera capacitación, ¿no?, sino a profundizar en lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son los retos para la figura, y para la comisión también, del asesor jurídico de la víctima en esta etapa de consolidación del sistema de justicia penal? Me parece que también otra de las críticas que se hacía a la comisión es que no había o no existen suficientes asesores jurídicos de las víctimas en el caso de la comisión ejecutiva, federales, ¿no?, para delitos del foro federal. Y pues ya platicando nosotros de que en algunas entidades no existen comisiones estatales y que las comisiones estatales nada más están compuestas por 1 o 2 personas, pues tampoco tenemos las capacidades para cumplir con este requerimiento de la ley, tanto del
la Constitución, tanto de la Ley General de Víctimas y también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, de nuevo, nos encontramos ante un reto que es tanto formativo como presupuestal, porque el papel del asesor pues, está imbricado en una interrelación de normas muy importante. Está prevista la figura en el Código Nacional de Procedimientos Penales, evidentemente, por el papel que va a jugar la víctima dentro de los procesos. Está también en la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias, porque también él puede asistir a la víctima u ofendido cuando a lo mejor se ve involucrado en un mecanismo como la mediación, la conciliación o la junta restaurativa. También tiene un papel muy importante para impugnar, en caso de que sí sea necesario, actuaciones del Ministerio Público si él considera que han sido insuficientes. O coadyuvar también para la defensa de los derechos humanos ante las instancias que sean respectivas. Entonces es una figura muy rica y por lo mismo pues requiere de una formación desde muy diversos frentes, ¿no? En México, una de las cosas que nos cuesta más trabajo enfocarnos para invertir es justamente en la formación de los servidores públicos. Hay servidores públicos muy calificados, por ejemplo, los que atienden la planta de Laguna Verde, por decirlo así, ¿no? Y uno dice, esto es primer mundo. Y bueno, también puede ser esto con los agentes del Ministerio Público Federal o locales, puede ser también con los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las comisiones locales, en fin. Todo servidor público debería de ser considerado como un fin en sí mismo, ¿no? Y que no se vea como un gasto el formarlos, sino como una inversión, porque eso va a prestar un servicio de total calidad. Y como podemos ver, la víctima implica un conjunto de exigencias tan amplio de derechos que pues no puede ser el coyote de la vuelta, ¿no? Sino tiene que ser un abogado formado, pero además bien remunerado. Que sea atractivo hacer carrera en este servicio público. Rigoberto, si pudiéramos hacer algún recuento de esto que hemos platicado, ¿cuáles serían los principales beneficios de la reforma a la ley de víctimas? Yo creo que, en principio, la eficacia que va a tener el que sea unipersonal. Es decir, que sean decisiones más prontas, más eficientes y más eficaces. Y evitar esta politización que ya se estaba dando de facto, ¿no? en la situación de colegialidad. Por eso es tan importante la elección de quién va a ser ese titular. ¿Quién está a cargo de ahora? O sea, ya los comisionados que estaban, los comisionados de atención a víctimas ya no están, ya no son parte de la comisión ejecutiva. Y ahora estamos en este proceso de que estamos están por elegir al comisionado ejecutivo de atención a víctimas. Mientras está funcionando la comisión. Así es, hay un encargado, porque pues no se pueden quedar los organismos. Asuntos, hay un montón de asuntos. ¿No? O sea, no puede haber una brecha, no puede haber una pausa en el trabajo de la comisión. Exactamente. Entonces, dentro de estos puntos, ¿qué es lo que hay que esperar? O sea, ¿cuáles son a corto plazo los puntos que habrá que ver? Bueno, había anunciado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que era en esta semana cuando se iba a someter al escrutinio del Senado y de la sociedad civil, en este caso, al posible titular. Hay más o menos unos 300 por ahí candidateables. Evidentemente la lista se va adelgazando y podríamos hablar de 8 nombres, que como algunos los conozco, prefiero mejor dejarlos. Y no omitir a ninguno, exactamente, ¿no? Luego no peca por omisión. Yo creo que tiene que haber mucha diligencia y muy buen tino en dar al blanco con la persona que tenga la sensibilidad, que tenga, vamos a llamarla así, la independencia en su propia trayectoria, de tal suerte que no le deba el favor a un tercero, sino que se deba a las víctimas. Ese va a ser como el punto clave, una persona con la sensibilidad. ¿Podríamos decir que esta comisión será autónoma?
Sí, de alguna manera, no es propiamente en sentido estricto un órgano público autónomo como lo es el INAI ahora, o lo es la CNDH o Banco de México, en fin, los que hay, ¿no? Pero siendo ciudadano, porque esa era su esencia, ¿no? Tendría que serlo. Es decir, no dependiente de cuotas partidarias o de una estructura de la administración pública federal, sino ciudadano. Es la voz de los ciudadanos que se sienten agraviados por tantos delitos, por este México que anhela paz y pues por tantas violaciones a los derechos humanos que tienen que ver a veces con este combate frontal a la delincuencia organizada, o pues porque pues falta mucho por qué pulir para aprender a respetar cada uno de estos derechos. Me hacía un poco de gracia ahora que se reflexionaba sobre el centenario de la Constitución y algún de estos comentócratas, como dice Jorge Castañeda, decía que esta Constitución tenía muchos derechos y que por eso no había funcionado. En realidad no, la Constitución tenía un número suficiente de derechos hace 100 años, muy ad hoc para su presente, y en todo caso, si han quedado pendientes, no es porque esté mal hecha la Constitución, sino porque ha hecho falta la formación en los servidores públicos para darse cuenta dónde tienen los límites en la legalidad y qué derechos deben de respetar de los gobernados. Pues Rigoberto, pues te agradezco muchísimo que nos hayas venido a platicar acerca de cuáles son los cambios en esta Ley General de Víctimas, y estaremos muy al pendiente de quién será el próximo comisionado, de si los estados logran conformar las comisiones estatales y de cuáles son los resultados. Pues muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ti, muchas gracias. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.